Los tiempos los que faltan, por ejemplo, la vida de Dositeo, que es el testimonio más antiguo de la práctica de la oración de Jesús. Hay testimonios que dejan entrever, por ejemplo, la inscripción Cristos que se encuentran en paredes de ermitas del desierto de Egipto, pero como descripción del método, esta de Dositeo es la más antigua, y dice así: conservaba en todo momento el recuerdo de Dios, pues su maestro le había transmitido el repetir continuamente: Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Y otras veces: Hijo de Dios, ayúdame. Esta era su plegaria constante. Cuando cayó enfermo, Doroteo le dijo: Dositeo, a la oración, mira de no perderla. Le respondió: sí, Señor, ruega por mí. Otra vez, cuando estaba un poco más afligido por el mal, le preguntó, era físico, ¿no? Tuberculosis: ¿cómo va la oración? ¿Está todavía? Sí, Señor, contestó, gracias a tus plegarias. Cuando estuvo aún más enfermo, su debilidad llegó a tanto que tenían que llevarlo sobre una sábana. Le preguntó: ¿cómo va la oración, Dositeo? Perdóname, Señor, respondió, pero ya no tengo fuerzas para mantenerla. Los labios. Le dijo entonces Doroteo: deja pues la oración de los labios, conserva solamente el recuerdo de Dios y piensa que está ante ti. ¿Por qué motivo esta descripción tan valiosa para la tradición, especialmente griega, de la oración de Jesús? ¿Por qué recién se la presenta en este relato? Porque la misma oración de Jesús es la oración con la cual se ofrece la vida. Y Dositeo está en los momentos finales de la ofrenda de su vida. Y entonces es allí donde hay que hablar de oración. Porque la oración sola no es lo que el Señor recibe. Lo que Él escucha es a Dositeo, no la fórmula, ¿no? Pero bueno, esto está... tenemos tantos testimonios de este tipo, pero retomando lo nuestro, por ejemplo, este texto de Casiano, donde él está comentando la oración de los monjes de Palestina. Institución 2 y 3. La primera es la descripción del hábito, la segunda y tercera del oficio divino, la cuarta es la famosa conferencia que un anciano da a un novicio y donde aparece la escala de la humildad de San Benito. De allí San Benito toma la escala de la humildad. Y fíjense cómo describe Casiano. ¿Qué decir ahora de los sacrificios vespertinos? Que ya en el Antiguo Testamento la ley de Moisés prescribía ofrecer continuamente. Que holocaustos matutinos y los sacrificios de la tarde, laudes y vísperas, eran ofrecidos incesantemente todos los días en el templo, aunque con
son víctimas meramente figurativas. Lo podemos probar porque canta David: suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Se puede entender más espiritualmente que en este lugar se trata también del verdadero sacrificio vespertino. Sea aquel que el Señor y Salvador confió a los apóstoles en la tarde de la cena, cuando instauró los misterios sacrosantos de la Iglesia, sea en aquel que él mismo ofrecería al día siguiente al Padre el sacrificio vespertino de la cruz. Por lo tanto, como decía, ¿no?, en tantas cosas insistimos en ver nuestra fe o las mismas escrituras que reciben en Cristo su plenitud, pero da la impresión de que el centro de la vida de Israel, que era el culto, ¿no?, eso murió, eso terminó, ¿no? Terminó. Y se mantiene presente en la Iglesia por la vida monástica. Por eso dice Casiano, en el templo se ofrecían víctimas figurativas. Ahora no, ahora son reales. Son personas. Somos personas. Y quien hizo el pasaje es Cristo. Sea en la última cena vespertina, sea en la cruz vespertina, ofreciéndose a sí mismo. Es interesante porque dice, se puede entender más espiritualmente. Enseguida pensamos, más espiritualmente se refiere a interior. No, eso es un problema nuestro. Para ellos lo espiritual no es interior. Entender espiritualmente, alcanzar el sentido espiritual de las Escrituras es alcanzar a Cristo. Cuando logre ver a Cristo en la llamada de Abraham, allí alcanzo la comprensión espiritual. La exégesis espiritual significa no una lectura devocional, no. La exégesis espiritual significa que el Espíritu me permite descubrir a Cristo en este texto y Cristo en mí. Bueno, entonces los salmos son en las reglas la oración que acompaña y consagra y ofrece el trabajo del monje. Esa sucesión, trabajo, oración, como sucede en la Eucaristía. En cada Eucaristía decimos, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos. Estamos presentando el fruto del trabajo. Cada hora presenta lo que se ha hecho y ruega por lo que viene. Por eso, como se presenta en el capítulo 19, para San Benito, creemos que Dios está presente en todas partes, máximamente cuando vamos a la obra de Dios ofrecer lo que hice delante de Él el resto del día. Si yo me pasé toda la tarde quejándome en el trabajo porque pasaba esto, y después llego a vísperas y digo, te doy gracias, Señor, de todo corazón. No vamos a ofrecer salmos, vamos a ofrecer lo que se ha vivido, lo que se hace. Y por eso es interesante cómo para San Benito la salmodia, el oficio divino, es el momento de plenitud en el cual se termina consagrando plenamente lo que se hizo. Porque el salmo consagra el trabajo realizado, que es epíclesis, que es la liturgia de las horas. Y por eso, si se fija en la estructura de este capítulo sobre la salmodia, es así. Primero, un principio general para toda la vida,
que pasa particular para el oficio. Pero si no está el general, no puede darse el especial. Queremos que está en todas partes y que miran en todas partes a todos, pero máximamente en la obra de Dios. Por lo tanto, acordémonos, sirvan al Señor con temor todo el día. Y otra vez canten sabiamente y en presencia de los ángeles cantaré para ti. Por eso el principio, sirvan al Señor con temor, es un principio general. San Benito lo pide para el portero, para el prior, para el ecónomo, temeroso de Dios, es un principio general, que se concreta en el coro, cantando sabiamente, en presencia de los ángeles cantaré para ti. Y por eso el versículo final en latín puede recibir una traducción distinta. Consideremos pues cómo conviene estar en la presencia de Dios, de la divinidad y sus ángeles, todo el día. ¿Cómo conviene estar en presencia de Dios y sus ángeles todo el día? Y asistamos de este modo al oficio, para que entonces nuestra mente concuerde con nuestra voz. Ese ut latino, y asistamos a la salmodia de tal modo que todos presentan, ahora tengo que ir y concentrarme. No. Si no viviste las 3 horas anteriores de trabajo en presencia de Dios, los salmos van a pasar como las nubes, que mínimamente va a pasar la experiencia que tiene que ver esto con lo que estoy viviendo. Si incluso no podemos vivir la llamada último momento del banco que dice que hay un rojo en la cuenta, si no lo sé vivir delante de Dios, voy a llegar a la hora media y voy a ver contradicción. No solamente distracción, va a haber contradicción. Entonces, vivir en la fe de su presencia todo el día, sirviendo al Señor con temor todo el día, viviendo como conviene estar en presencia de la divinidad de sus ángeles, esto va a permitir que cuando llegue al oficio, mi corazón concuerde con mi voz. Por eso la traducción final yo la haría así, y de este modo asistamos a la salmodia, para que nuestra mente concuerde con nuestra voz. ¿De qué modo? Habiendo vivido todo esto en precedencia. No puede haber, para San Benito, la tradición monástica, no puede haber. La concentración no es una técnica. La concentración es una atención del alma que o es permanente o no está. Y entonces, como decía, los salmos son, y cada hora del oficio, esa oración con la cual se consagra el trabajo que se hace. Y esto se nota, ya vimos en la profesión Sushipe, el Salmo 118, que parece tan, por lo menos repetitivo, ¿no? Pero tantos padres de la Iglesia dedicaron solo a comentar el Salmo 118. Porque cada versículo es una síntesis de la Torá, de la ley del Señor. Entonces, capítulo 35, cuando el cocinero o servidores van a servir, primero, antes de lavar los pies, dicen, Dios mío, ven en mi auxilio. Usa la misma fórmula, justamente porque San Benito quiere presentar esa unidad. Y del mismo modo que esto de la lección, como un acumular, para que aparezca en el momento concreto el 6º grado de humildad, aquí es lo mismo. Los salmos se concretan cuando vivimos la acción
de trabajo, y que San Benito, para que nos demos cuenta, une el mismo, con las mismas fórmulas. El lector de la semana empieza: Dios mío, Señor, ábreme los labios. O cuando recibimos a un huésped: oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. O vimos en cada grado de humildad, aparecen los salmos como esa epíclesis, esa oración brevísima que consagra ese momento que para San Benito es de humillación, es de humildad. O cuando se hace silencio, como comienza el capítulo 6, el silencio empieza directamente: hagamos lo que dice el profeta. Yo dije: guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Puse un freno a mi boca, enmudecí y me humillé, y me abstuve de hablar aún de cosas buenas. No puede haber oración de ofrenda sin lo que se ofrece, y tampoco hay verdadera ofrenda sin la plegaria con la cual se ofrece. Entonces, bueno, hoy voy a ofrecer, no, se vive en el momento que se está realizando, y es lo que San Benito nos pone como escuela. La liturgia de las horas pasa a ser esa escuela de oración continua, por la cual se va ofreciendo todo lo que se va queriendo ofrecer. ¿Padre? Sí. Usted habló en el módulo anterior de la relación que hay entre la salmodia y cómo el monje se ofrece a sí mismo, en contraposición a cómo lo hacía el pueblo de Israel, que ponía un animal viviente, porque no se podía, o sea, no podía poner la primicia de su propio hijo, por así decirlo. Pero me queda la duda respecto de cómo vivir la liturgia de las horas también. En cuanto a que nosotros, como bautizados, al celebrar la Eucaristía, nos unimos al sacrificio de Cristo que se actualiza en cada Eucaristía. ¿No sería mejor, parafraseando el caso que usted habló de esta alumna que tuvo que hablaba de la liturgia de la hora como sacrificio de alabanza, quizás mejor hablar de la liturgia de la hora como esta prolongación de la Eucaristía en el cual nosotros nos unimos a Cristo? Ese sacrificio, así como en la ofrenda, en el vino, esa gota de agua somos nosotros, y luego ir ofreciendo toda la jornada en ese, tomando los tres elementos que usted nos decía ayer, en el gozo del Espíritu, en una voluntad sana, porque en realidad, más que compararlo con la tradición judía, es cierto que Jesús a todo eso lo toma en plenitud. Me gustaría más como relacionarlo más con Cristo y con el sacramento de la Eucaristía. Es lo que decía el texto de Casiano allí, y la reflexión más rica nos lo ofrece el Papa Gregorio. Es curioso, pero para el Papa San Gregorio y todo el monacato medieval que leía tanto los diálogos, los 4 libros de los diálogos son el fundamento eucarístico de la vida. Parece que no. Y por eso también de allí surgió la famosa misa gregoriana. Y el Papa Gregorio termina el 4 libro de los diálogos, y en esto quiero tocar qué concepto tenemos de Eucaristía, ¿no? Él termina el 4 libro diciendo: muy bien, hemos celebrado los sagrados misterios, ahora vivamos conforme a lo que hemos celebrado. ¿Cómo?
han ofrecido la vida por ti, ahora tú la ofreces por los tuyos. Han derramado sobre el altar sangre, pero el perdón de tus pecados, tú perdona a tus hermanos. Has vivido en la compunción. Los santos misterios continúa viviendo en la compunción todo el día. Lo que yo entonces tocaría en lo que dices, que me parece perfecto, y es, como decía, lo que está en Casiano, es que también nos falta un poco lo mismo que estoy diciendo de los salmos en la Eucaristía. En primer lugar, la liturgia de las horas, como es la ofrenda del Cordero, la liturgia de las horas para San Benito es eucarística. Cuando uno oye, ¿cómo puede ser que San Benito habla de que los monjes cada día recibían la Eucaristía antes de comer, antes del almuerzo? Por eso se acuerdan que dice el lector coma antes por motivo de la comunión. La práctica era recibir sin misa, con un rito que está reconstruido, es el mismo rito que tenemos hoy para la comunión fuera de la misa. Incluso ellos daban la paz en ese momento de la comunión sin la misa, y después prolonga el almuerzo, que San Benito lo configura como Eucaristía, lavado de pies, lector. Y entonces la Eucaristía, se preguntan cómo San Benito no se preocupa para nada del ritual de esa Eucaristía cotidiana y dedica más de 20 capítulos fuera del código litúrgico a hablar de la liturgia de las horas, que hoy no se llama ni siquiera sacramento. No, porque la liturgia de las horas es la vida eucarística del monje, si la vive como ofrenda que ha hecho Cristo. Entonces, la Eucaristía vivida como ofrenda de Cristo en la cual yo entro en comunión, si yo termino supongamos la misa de la mañana o la tarde, termino una mañana de trabajo, una tarde de trabajo peleado con todos mis hermanos, Pacomio, Basilio, Benito te dirían, no comulgues. No, yo voy a comulgar para unirme con ellos. No, disculpame, vos no estás unido a ellos. ¿Qué debo hacer para comulgar? Primero unirte. Y de ese modo participarás adecuadamente en lo que estás haciendo. Por eso la palabra participar en estos monjes era más metafísica de lo que creemos. Para nosotros participar es estar presente en el momento. Para ellos participar es haber recibido el mismo ser. La participación en el ser de Dios es tener en mí los mismos sentimientos que Cristo presente en la Eucaristía. Si no los tienes, y eso se muestra por lo que hiciste hace 2 horas, no comulgues. Y entonces San Benito dice, el hermano que así vivió, los 2 grandes gestos eucarísticos, no participar en la liturgia de las horas, no participar en las comidas comunes. Y para San Benito, en los capítulos de la corrección, el monje que vive esta corrección persevera en llanto de penitencia. Hoy día, qué bueno, tranquilo como solo, rezo el oficio en mi habitación, creemos tener un espíritu digamos, de comunión eucarística, pero no está por eso. Lo que yo único tocaría es eso, ¿no? En la Eucaristía nosotros estamos ofreciendo ese pan hecho con el trabajo del hombre, en un trabajo vivido como ofrenda, y todo lo demás, ¿no? Porque, de hecho, los sacrificios de Israel son sacrificios de comunión. Cristo consuma todos los sacrificios y en la Eucaristía. Y nosotros participando en la Eucaristía realizamos
con Cristo esa ofrenda de nuestra vida, nuestro ser. Pero no simplemente como proyecto futuro. Bueno, a partir de esta comunión voy a empezar. No, no, no. Siempre la prueba está en lo vivido, en lo realizado. Vamos a ofrecer, Cristo al fin de su vida presenta ante el Padre la gran Eucaristía de su vida, pero el tema clave de acá es la comprensión de la Eucaristía. Yo entro como siempre dijo la teología, yo puedo recibir la Eucaristía para bien o para mal. Sea himno, laudación, todas partes siempre se dijo lo mismo. ¿Por qué? Porque el acto eucarístico, que es el de Cristo, pero que finalmente, como aparece en cada pregón eucarística, te pedimos que la comunión en el cuerpo y sangre, por esta comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo, el Espíritu Santo haga de nosotros un solo cuerpo y un solo alma. Lo que en la tradición de la Iglesia eso significa es que yo verdaderamente estoy viviendo con un espíritu de comunión y con ese espíritu recibo el cuerpo. No a partir de ese momento voy a empezar a vivir en comunión. También por ese motivo, como decía, se da la excomunión. No estás viviendo conforme, no podés recibirlo, porque otra vez se está ofreciendo lo que se vive, la vida, y también lo otro que señalaba el padre Breillet de los pacomianos, tener el permiso de participar en los oficios es un acto absolutorio. Así como no puede participar el excomulgado, el que participa significa que está en comunión. Poder participar es un acto absolutorio, porque es un acto de comunión. Pero, ya que está esa pregunta, voy a un texto que está al final. Padre, disculpe, absolutorio, que está absuelto, que está... ¿Qué significa absolutorio? Tenemos que recordar que hasta el siglo VII había una sola confesión en la vida. Solo se podía recibir la absolución una vez en la vida después del bautismo. Y los pecados cotidianos, no graves que merezcan una penitencia pública, con la limosna, la caridad, la comunión monástica. La comunión monástica. Es un acto absolutorio. Y el texto que... Padre, pero en esa época la concepción de la comunión y de la Eucaristía era distinta a lo que nosotros tenemos ahora. ¿En qué sentido? Y digo porque me parece que por leyendo a San Benito, la comunión se da entre las personas, como que no hay ese peso del sacramento de la comunión, digamos. La comunión se da en la comida común, en el compartir común, pero no es que comulgaban, no sé. Y es lo que dice Bellier. En su trabajo sobre Pacomio, él dice, los antiguos estaban con los ojos fijos en el significado del signo. Hoy nosotros nos interesa más el signo. Entonces pueden ir a Roma a ver infinitos cursos sobre el rito eucarístico, sobre el ritual, sobre esto, sobre aquello, pero lo que importa es cómo se vive eso, el significado. Entonces Bellier dice, Pacomio hace lo mismo que San Juan Evangelista. En las cartas de San Juan y en la vida de Pacomio, coinonía significaba Eucaristía. Ellos, sin embargo, Juan en las cartas y Pacomio en sus textos, para ellos coinonía era las comidas, la caridad fraterna, la oración en común. Y concluye Bellier, Juan
y Pacomio estaban más centrados en el significado que en el signo. Lo traduzco en palabras modernas, estaban más centrados en el efecto del sacramento que en el sacramento. Porque el sacramento es un signo. Es un signo que manifiesta algo. Bueno, eso está. Como digo, ahora vamos a la tarde y subo a mi oración como incienso en tu presencia, y finalmente no viene mi hermano a pedirme algo y no hay ofrenda de ningún tipo. Por eso la misma Eucaristía y lo que significa participar, significa que yo he vivido conforme a lo que significa la Eucaristía. Si no, hasta el día de hoy la Iglesia dice eso. Si te la pasás criticando al Papa, te comulgo. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Cristo significa eso, ¿no? Y es la síntesis de todos los sacrificios que para el Papa Gregorio se sintetizan esos tres elementos. Vivir la vida como una ofrenda, perdonar porque me han perdonado, y vivir en la compunción, que también hoy la compunción está reducida a un movimiento interno. No, la compunción en la tradición monástica se manifiesta en la conversión, se manifiesta en los actos. Todo lo demás prepara, pero la compunción se consuma en el acto que muestra que las lágrimas eran verdaderas. O en la comunión de vida, en la koinonía, Pacomio y la Iglesia veían que el signo se había hecho realidad. Por eso, curioso, en el vocabulario actual se insiste más en mysterium, sacramentum. El catecismo de la Iglesia Católica prefirió retomar la palabra de Tomás de Aquino, que era común en su periodo, signo. El sacramento se llama signo. Es solamente un signo. Que es más, lo podrás recibir para tu muerte, porque no estás conforme a lo que estás recibiendo. Y por eso, recuerdo el año pasado, hubo un congreso de liturgia y un profesor de liturgia, ¿no?, de San Anselmo, hizo toda una presentación de que en el gesto se consuma el sacramento. Y entonces en el gesto de la paz realizado se consuma lo que significa mi comunión con los hermanos. Yo le dije, ¿por qué siempre, especialmente en Roma, uno dice benedictinos, liturgia? Benedictinos, liturgia. Y yo dije, San Benito es la persona más desconfiada de la liturgia, celebrada, no vivida. Y por eso dice, no se den la paz falsamente. No se den la paz falsamente. San Benito no pone, la Iglesia no pone la plenitud del sacramento dentro del rito. Está fuera del rito. Sea en lo que precedió, que fue vivido, de tal modo que ahora puedo recibir la comunión con Cristo, porque verdaderamente estuve viviendo esa comunión en sus distintos aspectos. Y lo otro que el sacramento como celebración, y mañana vamos a hablar algo de eso, el sacramento como celebración se consuma en el acto. Y por eso nuestra perspectiva actual, que corresponde a una teología sacramental del siglo XIII, XIV y adelante, recibe una fuerte crítica de Bernardo y de Guillermo. Pero esto lo dejo para mañana, ¿no? Porque ellos ven
que en la universidad empiezan a enseñar teología y sacramento, se está abstrayendo el sacramento de la vida. Y vamos a ver el modo fuertísimo que se tiene, pero otra vez nos encontramos ante un problema que no es simplemente de comprensión, es un problema de consistencia de fe. Y como vivimos en esa flojera, aunque toda la vida del monje, pero no lo tenemos, entonces listo. Qué linda Eucaristía que tuvimos hoy. Y yo diría, vamos a ver. Vamos a ver. Vuelvo arriba. Sí, esto es. El curso este sobre las reglas, pero de hecho a mí siempre me interesó Doroteo por contemporáneo. Muchos estudiosos señalaron qué coincidencias hay entre los dos. Doroteo comenta el Salmo 33, Benito comenta el Salmo 33, después establecen los mismos grados del temor de Dios. Tantas cosas similares que por otra parte se sabe que no tenían wifi, pero se forma la primera colección de apotegmas. Ya estaban los apotegmas, pero como libro se arma en torno a Gaza del año 530. El primero que habla del libro de los apotegmas en Oriente Europeo, un año después, Benito. El primero que habla del libro de los ancianos. ¿Por qué? Porque se reconstruyó, ¿no? Como hubo no un sínodo, una cosa inferior, en Gaza, en el 540, para deponer al obispo monofisita de Alejandría. El Papa manda a su diácono Pelagio, que no es el monje, manda a su diácono Pelagio, que se encuentra con un libro que se llama de apotegmas en griego. Vuelve con eso al Papa y Benito lo presenta en latín y pasaron 360 días. Tenían una agilidad, tenían una... Bueno, y acá estamos ante la explicación del hábito monástico. Las conferencias de Doroteo están construidas en una inclusión perfecta. La primera habla de la renuncia con palabras que uno no sabe cómo traducir y se revela cómo traducirlas en la última. La última es la conferencia sobre la liturgia de los mártires celebradas en los octavos de Pascua, como plenitud de la Pascua, porque Cristo solo ofrece la primicia. Los mártires, y para Doroteo los monjes, continúan ofreciendo lo que falta de las primicias, para que sea pleno, holocausto. Y entonces, cuando se superponen con las mismas palabras, ahí uno descubre lo que estaba diciendo en modo velado sobre la renuncia en la primera conferencia, se transforma en ofrenda en la última. Y ahí se captan las palabras. En la misma traducción de Supetien, en la primera la palabra ofrenda, que es la palabra técnica del Pentateuco, prosenetkan, esa no sabían cómo traducirla. El monje ofrece la castidad, la obediencia, entonces traducen regalos. Y esa palabra vuelve a aparecer en la última, hablando de los sacrificios del templo, donde corresponde. Entonces, Doroteo está viendo que la renuncia monástica verdaderamente se hace pleno cuando es ofrenda. Y entonces la descripción del hábito, que en la conferencia primera está totalmente centrada en Evagrio, en la última está centrada en el Pentateuco. Y el hábito monástico es comparado al hábito
que Aarón tenía que revestirse para poder entrar en la tienda del encuentro. Es decir, el hábito monástico es una vestimenta sacerdotal. Nunca Aarón podía entrar si no se ponía, y acá está Éxodo 28:15, dice, va describiendo las partes del hábito según las partes de la ofrenda. Entonces, cuando se ofrece un sacrificio, era una pierna, un brazo, eso significa el hábito, y cuando se ofrece el hígado, eso significa el cinturón. Finalmente, las costillas significan la potencia racional, ya que ese es el simbolismo que los padres atribuyen al pecho. Por esa razón, dicen, Moisés, al revestir a Aarón con las vestiduras del sumo sacerdote, le puso en el pecho lo racional. Era un símbolo, ¿no? Lo llevaba en el pecho, que simbolizan entonces la condición sacerdotal de Aarón. Por eso el monje en su misma, en el centro de su vida, que es la ofrenda, es porque es sacerdote. Y por eso toda la descripción del hábito va siguiendo en la última conferencia la descripción de las partes del cordero, y finalmente en el pecho está lo que Moisés se ponía para poder realmente cumplir la función sacerdotal de ofrenda. Y el monje solamente, ¿no?, puede realizar esa función sacerdotal ofreciendo. Y simplemente que otra vez estamos ante el vocabulario sacramental, símbolo. Los sacramentos causan efecto cuando, dice San Agustín, sacramentum significando causa. Cuando yo sé lo que voy a recibir, el símbolo hace efecto. Pero lo interesante es esto, que también es lo que se recupera de la teología sacramental patrística en los primeros años del siglo XX, con Odo Kassel, Marsili y todos estos monjes, que, porque siempre se leyó la patrística, eso estaba presente, ellos son muy claros. Los sacramentos actúan por contacto. Por contacto. El hábito actúa por contacto, porque como mínimo por contacto me da la memoria de quién soy. Recuerdo quién soy, recuerdo que ese quién soy es Cristo, porque llevo el escapulario que simboliza la cruz de Cristo, la capucha o el velo que significa la humildad. Entonces, Kassel dice, en la tradición patrística, los sacramentos actúan por contacto, inmediatamente y físicamente. Inmediatamente porque siempre está otra flojedad de la fe, que pensamos que yo recibo el sacramento como un instrumento para evocarme que ahora yo debo hacer la comunión espiritual. No. Desde el momento que te tocó el cuerpo de Cristo, empezó a actuar. Yo tengo que tratar de integrar en todo mi ser, espíritu, todo, lo que me ha tocado en la boca. Lo mismo el bautismo, ¿no? Nos toca el agua y recibimos la habitación trinitaria. Recibimos la unción y el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros. Y por eso en una de las conferencias Doroteo dice, bueno, ¿cómo lucha el monje para
santificarse, y toma una apotegma, que ahora no recuerdo quién es, dice, únete a un hombre santo y serás santificado. Por contacto. Únete a una comunidad y serás santificado. No es un centro de espiritualidad ni un simple desarrollo interior. No. La diferencia que hay entre un cristiano en un monasterio y un cristiano fuera del monasterio es que nosotros estamos totalmente, todo el tiempo en contacto con la mediación sacramental de la presencia de Cristo. Es la única diferencia. Pero eso significa reconocer el sacramento por excelencia, que es lo que tú decías, la Eucaristía, es reconocer eso, ¿no? Que se vive toda la vida como Cristo, como ofrenda eucarística, es decir, ofrenda del cuerpo, esto es mi cuerpo, ¿no? Y lo otro, cómo vivirlo en, como dice la expresión de la carta de los Hebreos, sacrificio de alabanza. Entonces sigue presente el Cordero en nosotros, con alabanza que ofrece, que es el salterio, que son los salmos, la liturgia de las horas. Ese sería el único toque, ¿no? Pero la reflexión tuya es absolutamente correcta y entonces ver cómo ellos veían la Eucaristía y entonces la liturgia de las horas es digamos, un benedictino que va a preguntar al abad cómo me debo preparar para la Eucaristía. No entendió qué es la vida monástica, porque esa liturgia de las horas es eucarística, ese trabajo es eucarístico, esas comidas son eucarísticas, esa koinonía, diría Pacomio, es eucarística. Y estas son todas cosas que ya dijimos, arriba de este había otro. San Benito dice en el capítulo 18, después de haber descrito cada hora, ¿no? Piensen que esas horas son eucarísticas. Israel no conocía la vigilia. Laudes y Viter sí. Se cree que había una oración de la noche, que es la oración del refugiado en el templo, pero no conocía la vigilia cristiana. Y para nosotros la vigilia es la vigilia pascual. Es el momento de la muerte y resurrección de Cristo. San Benito le dedica los primeros capítulos, después pasa laudes, después pasa vísperas, después pasa completas. Y en el 18 dice, permitimos que los salmos sean distribuidos de otro modo, con tal que mantenga siempre la recitación íntegra del salterio de 150 salmos en una semana, y que las vigilias del domingo se vuelva a comenzar desde el principio, porque muestran muy flojo servicio de devoción los monjes que en el espacio de una semana salmodian menos de un salterio, ¿no? Y acá la palabra clave es servicio. El monasterio es una escuela de servicio y devoción. La palabra o el verbo devovere viene de voto, ¿no? Entonces, detrás de los votos como el acto de ofrenda está totalmente unido, en este caso es interesante, un sentido de comunidad con los padres. La comunidad de un monasterio no solamente reúne a los que están presentes y vivos, sino no es solamente horizontal, sino que también es vertical, con los mismos que están enterrados en el monasterio, con María, José, los santos, los ángeles, con todos, ¿no? La koinonía es muchísimo, supera totalmente los límites de la simple comunidad viva presente, pero está entonces servicio, que es devoción, la palabra devoción, ¿no? No tiene el mismo sentido de hoy,
ellos le daban una comprensión teológica litúrgica que se ha enriquecido tanto, ¿no?, en los últimos años sobre la devoción. Decía Leclerc, estudiando Bernardo, en el primer milenio el monje entra en el misterio de Cristo. En el segundo milenio el misterio de Cristo entra en el monje, haciendo nacer en primer lugar una liturgia interior y después haciendo aparecer todo tipo de resonancias litúrgico-eucarísticas en su propio corazón, en su propio interior, en su propia humanidad. Y entonces a los votos concretos y materialmente hechos, recién ahora aparece la devoción como sentimiento interior. Pero Benito está hablando de la otra devoción, que es el servicio, ¿no? Ese servicio que son los votos. A la pasio del primer milenio sigue la compasión. Y todo eso lleva a descubrir nuevas realidades que no se conocían. Por ejemplo, la dolorosa. En ningún lugar se habla de María llorando aquí en la cruz, y sin embargo los monjes descubren, por lo que viven, esto estaba en María. Por esa resonancia interna, que no es la propia humanidad, comprendo ahora la humanidad de María, y la Iglesia crea fiestas nuevas. La dolorosa, Corpus Christi, Sagrado Corazón, todos efectos de esa compenetración de nuestra propia humanidad con la humanidad de Cristo presente en la liturgia. Entonces, acá está otra vez, como Casiano une, ¿no?, en esa oración continua. Para Casiano la escuela son los salmos. ¿Pero por qué? Porque los salmos nos enseñan a ofrecer la vida. Y por eso hace esta un texto único en la patrística, las conferencias 9 y 10 de Casiano sobre la oración pura, la oración de fuego, ¿no?, que Casiano nos pide estimularla con la repetición a lo largo del día del versículo Dios mío, ven en mi auxilio, que San Benito lo pone al comienzo de cada oficio, pero para Casiano era continuo, porque para ellos no hay ruptura. Y entonces Casiano dice esto: quien repite de esta manera ese versículo, o cualquier otro, porque finalmente las escrituras son el sacramento del Espíritu Santo, se presente, dice, vivificado con este alimento, repetir un versículo, del que no cesa de nutrirse, el monje penetra en el íntimo sentido de los salmos, y así no es de maravillar que los recite no como compuestos por el profeta, sino como si fuera él mismo el autor. Esto es como si se tratara de una plegaria personal, sintiéndose movido de la más honda compunción. O también los considera escritos a propósito para él, y comprende que los sentimientos que contienen los salmos no se realizaron solamente antaño en la persona del salmista, sino que se cumplen en él todos los días. Y es que en realidad los textos bíblicos se nos hacen más asequibles así. Aparece claramente su corazón y su meollo cuando no solo comprendemos su sentido por nuestra experiencia, sino que prevenimos ese mismo conocimiento. Entonces lo que nos revela las verdades que contienen no son las palabras, sino la prueba que hemos hecho nosotros personalmente en la vida cotidiana. Penetrados de los mismos sentimientos, sin vivir con esos sentimientos en los que fue compuesto o cantado el Salmo, venimos a ser, por así decirlo, los autores. Nos anticipamos al pensamiento más bien que el seguirlo. Captamos el sentido más que comprender la letra. Las palabras santas evocan en nosotros recuerdos de cosas vividas.
Así, por ejemplo, los asaltos diarios que hemos soportado o sostenemos todavía, los descalabros o conquistas de nuestro seno, los beneficios de la divina providencia, las letras del enemigo, las palabras del enemigo, las negligencias del olvido tan sutil y presto a deslizarse en nuestra alma, las deficiencias debidas a la humana fragilidad, los engaños y pérdidas que sufrimos a causa de nuestra ignorancia, todos estos sentimientos heterogéneos los encontramos expresados en los salmos. Pero si no los hemos vivido en ese momento en presencia de Dios, llegado el salmo va a ser el salmo de David que pronunció tal vez cuando hubo tal batalla, va a ser un tema exegético crítico, digamos, literario, ¿no? Exegético como nos lo presenta la tradición monástica. Pero por haberlos vivido antes, tenemos una inteligencia mucho más profunda de ellos, hasta ver todo cuanto se nos dice como un espejo purísimo. Por eso, esta correspondencia total, ya Casiano había dicho que estos monjes rezaban laudes y vísperas ofreciendo el verdadero sacrificio, que es el eucarístico, y por eso es el oficio divino. Y es interesante cómo esa unidad, Eucaristía, liturgia de las horas, se hace tan viva en el trigo. Es una belleza increíble, y donde en el trigo pascual y donde la liturgia latina supera totalmente la griega. Totalmente. Y nos va, ¿no?, cantar a la hora de nona el Salmo 21, o el sexta, tremeste, en esos días, y uno va siguiendo una vida, no un rito, ¿no? Y va siguiendo todo ese proceso, que por otra parte, la misma exégesis se pregunta, ¿es verdad lo que nos muestra Mateo, que toda la pasión de Cristo está reflejada en el Salmo 21? Él copió y describe la pasión como el Salmo 21, o realmente en el Salmo 21, en la pasión, Cristo vivió el Salmo 21. Y se integra, ¿no? Y de esta manera, con San Benito, llegamos al oficio de tal manera que podemos concordar los labios con el corazón. Sigue el texto de Casiano, que es una belleza. Y entonces simplemente un texto para terminar. Es la última conferencia de Doroteo. De esta manera, cuando los hijos de Israel ofrecían el sacrificio un cordero, un buey o cualquier otro animal, separaban esas partes de la víctima y las colocaban sobre el altar delante del Señor. Es lo que llamamos un sacrificio. Mientras que el holocausto consiste en ofrecer la víctima entera, quemándola completamente. Siendo, como hemos dicho más arriba, total, definitivo, completo, el holocausto es símbolo de los perfectos, de aquellos que dicen, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. A ese grado de perfección, el Señor invitó a aquel que le decía, todo eso ya lo observo desde mi juventud, ya que le dijo, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Cristo le responde, una cosa te falta, ¿cuál? Toma tu cruz. Ahí Doroteo une el relato de Mateo con Lucas. Toma tu cruz y sígueme. Pero lo interesante es que Cristo le dice, le responde, a ese grado de perfección. Cristo le dice, si quieres ser perfecto, es una palabra litúrgica. Perfecto es pleno, total, holocausto. Y si quieres ser holocausto, tienes que hacer lo que se hacía con el holocausto. ¿Qué se hacía en el templo? Se quemaba no solo el cordero, dice Doroteo, también la paja sobre la cual había dormido la noche precedente en los corrales del templo. Todo. Y entonces dice Doroteo,
de esta manera fue como los santos mártires se ofrecieron totalmente a Dios, ofreciéndose no solo a ellos mismos, sino todo lo que le pertenecía y todo lo que había a su alrededor, porque dice Basilio, una cosa es lo que nosotros somos, otra lo que poseemos y otra lo que nos rodea. Como ya se los dije en otra ocasión, lo que nosotros somos es nuestro espíritu y nuestra alma. Lo que es nuestro es nuestro cuerpo y lo que está a nuestro alrededor son las riquezas y las otras cosas. Los santos ofrecieron a Dios todo, uno cada uno, perfecto, completo, ¿no? Y simplemente como anecdótico, en la conferencia anterior, Doroteo también presenta el salmo del grado cuarto de humildad de San Benito: por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Y hasta el día de hoy es el salmo de la liturgia de los mártires. Doroteo dice, sin embargo, a la oveja de matanza la mataban. El monje sigue también al otro día. Nos degüellan cada día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.